A ver, chicos, ahora sí, nos concentramos. Vamos a ver hoy día reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? ¿Dónde se produce una reacción química? Cuando hay un cambio de una sustancia a otra y es irreversible, o sea, jamás logra ser la sustancia inicial, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una manzana, ¿no? Algo práctico, un ejemplo práctico. Yo tengo una manzana, por ahí la dejo mordida, ¿no? Ustedes les ha pasado así más o menos, ¿no? Y después de cierto tiempo, ustedes ven que su manzana ha cambiado de color. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó ahí? Es que lo que contiene, ¿no? Lo que contiene esa sustancia, al estar en contacto con el aire, ustedes saben que el aire contiene oxígeno, esto ha reaccionado. Donde hay una combustión, siempre hay una reacción. Por lo tanto, al estar en contacto con el aire, ha reaccionado y se han formado sustancias oxidativas, ¿ya? Esa es una reacción química, es irreversible. De igual manera, la fermentación, ¿no? A ustedes les habrá pasado, eh, tenían su refresco, ¿no? Yo me acuerdo en el presencial, habían chicos que no terminaban de tomar su refresco y lo dejaban al colegio. Entonces, al día siguiente, cuando uno iba, encontraba los refrescos del día anterior. Y cuando uno veía, todo estaba fermentado, ¿no? Todo estaba fermentado porque, claro, pues seguro habrá sido jugo de frutas y al estar en contacto se ha fermentado. Por ejemplo, la uva. El jugo de la uva es una sustancia fácilmente cambia de estructura química, ¿no? Cambia de estructura. Entonces, al estar en contacto con el medio, esto se fermenta. ¿Ya, chicos? Entonces, este es un ejemplo de una reacción que ocurre. En una reacción química, como ya les vuelvo a repetir, hay cambios, hay transformaciones. Entonces, ¿qué se puede observar en una reacción química? Por ejemplo, una liberación de un gas. Puede ser también la formación de un precipitado. Puede ser el cambio de energía o quizás el cambio de color. Una reacción química, ya chicos, una reacción química, yo lo puedo representar mediante una expresión matemática, ¿no? Y a eso le vamos a llamar ecuación química. Ustedes se dan cuenta, acá hay una ecuación química, donde el primer extremo representa a los reactantes y el segundo representa a los productos. ¿Quiénes son los reactantes? Son los elementos o componentes que yo voy a utilizar para que se dé lugar una reacción química. ¿Y cuáles son los productos? Los productos son los resultados después de haber juntado las primeras componentes. Este extremo llamado productos, esa es la consecuencia de la adición de estos componentes que se van a juntar y forman una reacción química. ¿Ya, chicos? Entonces, no olvidarse que una ecuación química se puede representar matemáticamente y eso está formado por los reactantes, ¿no? Y los productos. Los tipos de reacción. Los tipos de reacción. Tenemos la adición. También es conocida como combinación. También es conocida como síntesis o llamado composición. Sea cual fuese los nombres que se usen, esto es cuando se forma un solo producto. O sea, de varios productos, yo los junto, los adiciono, los combino, los sintetizo cada uno en ellos. Entonces, esto me va a dar lugar a un compuesto propiamente dicho. ¿Ah, chicos? Por ejemplo, yo tengo carbono, lo oxido y me forma el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es una sustancia final después de haberse unido.
A ver, por ahí Fabián creo que quiere indicarnos algo, alguna sugerencia, a ver por ahí. Sí, profesor. Me he percatado que usted tiene otro material de libro. ¿No es el mismo? No, no es el mismo tema, pero usted tiene otro diferente libro, ya que usted sale como en la página 65, pero para nosotros sale la 83. ¿Pero el contenido es el mismo o es otro? Sí, es el mismo tema. No, 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 me refiero el tema, o sea, la estructura del tema. ¿Es el mismo o Ah, es no, es otro? diferente. Es diferente. A Es ver, diferente. chicos, a ver, déjenme ver, ¿ya? A ver, déjenme ver. A ver, por favor. A ver, déjenme ver, chicos. Ya, listo. Igual, igual, es lo mismo. Esta ecuación química, como ya les dije, tiene reactantes y tiene productos. Acá está, ve. Es lo mismo. A ver, por acá justo estábamos viendo la composición. La composición o llamada también adición. A ver, lo voy a ampliar. Ahí está. ¿No? Adición, composición, ¿no? Combinación es lo mismo. Su fórmula general es un producto A más otro producto B y me va a generar un producto AB, uno mismo. ¿Ya, chicos? Los mismos ejemplos es lo mismo que les he explicado. Por ejemplo, acá mírenme, acá tenemos la combinación. Aquí está. Un ejemplo de combinación. Tenemos acá el hidrógeno, tenemos el oxígeno y obviamente acá la suma de estos dos elementos, ¿qué me va a generar? El agua, ¿no? Es un elemento conocido por nosotros. Otro ejemplito, tenemos el nitrógeno, tenemos el hidrógeno, y acá que tenemos un nitruro. Entonces, esto también es una reacción química que es por combinación. La adición, como les expliqué en el anterior, vamos a sumar, lo vamos a adicionar. En este caso, tenemos acá dos elementos y me va a generar el sulfuro, ¿no? Acá también tenemos el metano más el hidrógeno, me va a generar un eteno, ¿no? Pero bueno, esto es consecuencia de la adición de las dos sustancias. Ahora tenemos otro caso de reacción química llamada sustitución. Su misma palabra lo indica, sustituye. O sea, si yo tengo una componente más otra, dentro de la estructura de la segunda componente, una parte de ella va a ser reemplazada por la primera componente y el resto queda igualito. Por ejemplo, tenemos acá el zinc y el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Acá el zinc y ácido clorhídrico. Entonces, cuando estas van a reaccionar, el zinc, el zinc va a reemplazar al hidrógeno. O sea, el hidrógeno sale y va a ser reemplazado por el zinc. Entonces va a quedar el cloruro de zinc. Y este hidrógeno que se ha liberado se convierte en un gas, ¿no? En forma molecular. Entonces, no olvidarse que una reacción química siempre hay que balancear, ¿ya? No hay que olvidarse, balancea. No vayas a decir, bueno, ya generé mis componentes de la reacción química y ahí nomás que quede. No, tú tienes que balancear, ya ustedes ya lo han visto desde el año pasado. Luego tenemos otro ejemplo, el ácido nítrico con el calcio, ¿no? En este caso, el que va a ser sustituido es el hidrógeno y el calcio va a ocupar su lugar. Tenemos acá el nitrato de calcio más el hidrógeno en forma molecular. ¿Ya, chicos? Entonces, esto corresponde a la sustitución, ¿ya? También le llaman desplazamiento simple. ¿Por qué le llaman desplazamiento simple? Porque ha generado un movimiento. Ahora, si generan dos movimientos, se llamaría desplazamiento doble, ¿ya? También le llaman metatesis, también le llaman así. A ver, por acá creo que está el desplazamiento doble, ¿no? Acá se está observando,
hay un doble sustitución. La doble sustitución, ¿no? Por ejemplo, el A, ¿no? Va a sustituir al C y el C corresponde al B. Entonces, usted se está dando cuenta que acá es solamente han cambiado de ubicación, nada más que han cambiado de ubicación. Y este proceso es doble desplazamiento o llamado también doble sustitución. También lo conocen como metátesis, ¿ya? Metatesis, yo dije. Metátesis, ¿ya chicos? Entonces, esto corresponde a estos ejemplos. Por ejemplo, el crudo de plata con el sulfuro, acá los dos combinamos y ustedes se dan cuenta cómo la plata ha logrado reemplazar al hidrógeno, generando el sulfuro de plata. Vuelta el cloro ha ocupado el lugar de lo que fue el hidrógeno. Y ya tenemos acá el cloro y el hidrógeno formando el ácido clorhídrico. ¿Ya, chicos? Acá también tenemos el hidróxido de calcio con el ácido sulfúrico. Entonces acá también hay un desplazamiento. Entonces el OH, que es el oxidrilo, es reemplazado por el sulfato, el SO4. Entonces el OH, el oxidrilo, al estar en contacto con el hidrógeno liberado, forman el agua. ¿Ya? Y como les vuelvo a repetir, chicos, no olvidarse de que toda reacción química se tiene que balancear, tratando que la cantidad de átomos de un elemento correspondiente al primer miembro tiene que ser igual a la cantidad de átomos del mismo elemento del segundo miembro. Eso no hay que olvidarse, teniendo en cuenta el balanceo. No sé si ustedes recordarán, hay tres tipos de balanceo. Balanceo por tanteo, también tenemos balanceo algebraico y también el balanceo por redox, ¿no? También se puede conocer los tipos de balanceo. Luego tenemos el sentido de la reacción. En este caso vamos a hablar una reacción irreversible y la otra es reversible. Las irreversibles son las reacciones completas que se dan. ¿Ya? En este caso tenemos que tener en cuenta el sentido, ¿no? El sentido de las reacciones. Entonces, ustedes se dan cuenta, miren, ahí en la figurita nos estamos generando el sentido que va desde la parte de los reactantes hacia los productos. Por ejemplo, el hidróxido de calcio, al estar en contacto con el ácido clorhídrico, entonces esto se va a generar un desplazamiento hacia la derecha, ¿no? O sea, de los reactantes hasta los productos. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí hubo un desplazamiento, un solo desplazamiento que es el cloro, que se ubica junto con el calcio, ¿no? De igual manera, las reversibles significa que van de los reactantes, van a los productos y luego estos productos reaccionan entre sí como si fueran reactantes, reaccionan y regresan al estado como se inició, ¿ya? Ese le llaman reacción reversible. ¿Por qué? Porque retornó desde un inicio. Y su simbología lo vamos a representar mediante dos flechas, uno de izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda. Entonces, se le llama incompleta, ¿no? Se le llama incompleta porque no generó una reacción en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El carbono, un combustible, por ejemplo, un combustible está hecho de hidrocarburos. Entonces, si nosotros hablamos de un motor para que podamos aprovechar la energía química del combustible, el combustible lo quemamos a través del oxígeno que viene del aire. Entonces, al estar en contacto, va a llegar un momento en que la máquina, ¿no? La máquina va en cierto punto, en cierto periodo, ha logrado oxidar una parte del combustible y la otra parte todavía está cruda y retornó al inicio de los reactantes, retornó. Entonces ahí se puede considerar como una reacción incompleta
porque no logró terminar lo cometido, ¿no? Así como se inició, volvió a retornar. Entonces se puede considerar, además de llamarse reacción reversible, también se le llama incompleta. Y ustedes están viendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos el cloruro de fósforo, ¿no? Entonces, estos dos, cuando este producto, esta componente que son los reactantes, por reacción química de una energía, por ejemplo, la ignición, ¿no? La ignición logra que esto se desdoble en dos partes, ¿no? Pero como hablamos de una reacción reversible, estos a la vez reaccionan como si fueran reactantes y retornan desde un principio. Por eso que la flecha se dirige de derecha a izquierda a la vez. Entonces, esto se da, como usted está observando, en un 95% de las reacciones que son reversibles. Luego también tenemos lo que es la energía. Dos tipos de energía, la exotérmica y la endotérmica. La exotérmica es porque libera energía. Por ejemplo, el combustible de los automóviles. El petróleo se quema a través del aire. Entonces, ¿qué tenemos como productos? Tenemos como productos el dióxido de carbono, podemos tener también el monóxido de carbono, ¿no? Y podemos tener energía liberada. Esta energía liberada se traduce en la energía que la máquina va a aprovechar para que se pueda mover. Se mueven los cigüeñales, ¿no? Se mueve el eje de pasos, se mueve el eje rotatorio y el auto comienza a trasladarse. Entonces, ¿qué se ha hecho ahí? Que se ha aprovechado la energía liberada a través de la reacción química. Entonces, ¿cómo se llama eso? Una reacción exotérmica. Y una reacción endotérmica, ¿qué significa? Que la reacción endotérmica necesita energía para poder reaccionar, ¿no es cierto? Necesitamos energía. Por ejemplo, el azufre, a ver, hablemos del azufre y el hierro. Nosotros, si lo unimos, no se va a lograr nada. Jamás. No se va a poder hacer nada. Entonces, para que esto se logre, necesitamos energía. Entonces, ¿qué hacemos? Le inyectamos energía. Entonces, los dos se transforman y se convierten en anhidridos. Entonces, tenemos dos tipos de reacciones. La reacción exotérmica, en el cual se libera, ¿no? Se libera en los productos. Es la energía superior. Puede verse el caso de que en los reactantes se necesita energía para que pueda reaccionar, ¿no? Pero la energía que se produce en los productos siempre va a ser superior si se ha utilizado energía desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, yo hablé del automóvil, ¿no? El automóvil, para poder dar inicio al funcionamiento, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿qué es lo que hace una persona para encender su auto? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cómo lo hace? A ver, ¿no? El auto está detenido y quiere La irse a... llave, ¿Sí? inyecta la llave y arranca el Claro, motor, la llave. Entonces, ¿qué hace? enciende el Lo motor, rota. ¿Qué está produciendo ahí la persona? Está produciendo combustión. ignición. Muy bien. Está produciendo ignición. O sea, cuando la persona pone la llave ¿no? A la parte donde se logra incrustar la llave, entonces hay una rotación. Cuando se rota, ahí lo que estás haciendo es aplicando ignición. ¿Qué cosa es una ignición? Una ignición es una chispa controlada por el mismo mecanismo. Cuando la chispa es controlada, entonces se produce la liberación mínima de la energía que el mismo motor lo va a captar. Y en ese caso ustedes se dan cuenta que el carro comienza a sonar, ¿no? Comienza a sonar porque el motor está comenzando a calentar para trabajar, ¿no? Entonces, con una pequeña energía,
va a ser suficiente para que pueda mover la compresora, ¿no? El cilindro del pistón, además el cilindro del combustible, para que sí se produzca una mezcla y esta mezcla sea aprovechada, ¿no? Por el mismo sistema. Entonces, cuando ya se trabaja, se produce energía que le va a utilizar al auto moverse. Entonces, esta energía residual o resultante va a ser superior. De igual manera, la endotérmica se va a necesitar energía para poder mover una máquina. Por ejemplo, los calderos. Los calderos necesitan grandes cantidades de energía para poder aprovecharse y lograr funcionar, ¿no? Bueno, este es el otro. Por aquí tenemos concepto de entalpía. Uy, uy, uy. Entalpía. Bueno, la entalpía es un tipo de reacción que es propia de cada producto, de cada material a utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar la entalpía del agua cuando se encuentra a una temperatura, la entalpía del dióxido de carbono, la entalpía del monóxido de carbono, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en sí, ¿cómo se interpreta la entalpía? Se interpreta como la capacidad que una reacción química debe de tener para absorber o liberar ciertos parámetros, ¿no? A presión constante, ¿no? Que se tiene que dar, ¿no? Siempre tiene que ser a presión constante, ¿no? En este caso, nosotros trabajamos, bueno, acá no está, ¿no? A ver, voy a poner acá una pequeña fórmula, no sé si nos va a servir para la solución de los problemas. Esto va a ser igual a CP multiplicado por la temperatura final del producto menos la temperatura inicial del mismo producto, ¿no? Le vamos a poner la M. Acá pónganle, chicos, la M, ¿ya? Porque lo que yo estaba dándole era la entalpía específica, pero no les voy a enseñar esos puntos porque es superiores. Entonces, la masa multiplicado por la CP y multiplicado por la diferencia de temperaturas, obtenemos la entalpía. Profesor, ¿qué cosa viene a ser la masa? La masa viene a ser la masa del elemento, porque puede ser el carbono, también un compuesto que puede ser el agua, la entalpía del monóxido o del dióxido de carbono, y el CP, ¿qué representa? El CP es una constante que siempre tiene cada gas o cada compuesto, ¿ya? Es propio de cada uno. Y la TF y la TI representan las temperaturas con que se inician y finalizan en una reacción química. ¿Vale, chicos? Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, si la entalpía es positiva, entonces estamos en una reacción endotérmica. Si la entalpía es negativa, entonces estamos en una reacción exotérmica. Eso se tiene que evaluar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Un caso. Acá tenemos 890.4 kilojoules de energía que se libera. Entonces, como se está liberando, se va a considerar como una reacción exotérmica. Entonces, esta reacción exotérmica se libera, pero se va a considerar negativo. A ver, por ahí, Fabián, ¿algo indicó? Profesor, ¿el valor de la constante CP dependerá del problema? ¿O cuál No, será su depende de constante? de la sustancia. Depende de la sustancia, no depende del estado, o sea, no depende del volumen, no depende de la temperatura, no, solo depende de la sustancia a presión constante. O sea que para que haya entalpía, ¿cuál es el requisito? Que este proceso tiene que ser a presión constante. Mejor lo voy a poner acá, ¿ya? Presión constante. La presión tiene que ser constante. Si la presión varía, la entalpía se pierde. ¿Ya, chicos? Pero ya pasamos a otra cosa, que se va a llamar entropía. Pero la entropía, no sé si estará en este libro,
pero también existe entropía. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya, chicos? Entonces acá tenemos un ejemplo de una reacción exotérmica. Acá son gráficos de entalpía con relación al sentido de las reacciones, sea exotérmica o sea endotérmica. ¿Ya, chicos? Ya, eso lo vamos a manejar de acuerdo a los problemas. Entonces, de las reacciones, las exotérmicas, ¿no? Tenemos en el caso de una combustión, es un caso de combustión, ¿no? Reacción de los metales alcalinos con el agua. Ustedes ya saben quiénes son los metales alcalinos, ya lo saben, tabla periódica. También por la neutralización, por la oxidación, ¿no? Y por la formación, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Del amoníaco, ¿no? Acá tenemos el nitrógeno y el hidrógeno, acá forma el amoníaco. Eso es en cuanto a las exotérmicas. Las endotérmicas, ¿no? En este caso tenemos la formación del ozono, ¿no? También tenemos la fotosíntesis, ¿no? Y tenemos la descomposición de los óxidos, sales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿qué necesita para que funcione la fotosíntesis? ¿Qué se necesita? ¿Ah? Se necesita Agua, sal, minerales y luz solar. la luz. La luz. Y la luz lo ubicamos a la parte de la izquierda. Por lo tanto, acá se considera endotérmica. La fotosíntesis siempre es endotérmica. ¿Por qué? Porque imagínense si todo el tiempo fuera oscuridad. Vamos a suponer que ahorita fuéramos el polo norte. Entonces, ustedes saben que allá en el polo norte y en el polo sur, 6 meses es oscuridad y 6 meses es claridad, ¿no? Entonces, si estamos en 6 meses de oscuridad, entonces la planta no creo que soportaría, porque necesitaría energía para poder realizar su fotosíntesis. Por eso que allá por esos lugares, por lo general, hay poca cantidad de vida vegetariana, ¿no? Por eso por sus lugares, tanto en los polos norte como en el polo sur, por el hecho de que son 6 meses oscuros y 6 meses claros. Ya, y tenemos la reacción de combustión. Este es propio de un combustible. Tenemos el carbono y tenemos el oxígeno, ¿no? ¿Y qué forma? El dióxido de carbono, que es el más clásico conocido. A ver, también tenemos más ejemplos. Acá combustión completa. Acá un combustible, ya le expliqué eso en el caso de un automóvil, y el oxígeno. Acá tenemos el dióxido de carbono. Y las incompletas, el combustible y el CO. Entonces, en un automóvil, cuando se produce un color gris azulado, significa que el combustible está quemando completamente está quemando. Pero si se observa que la llama es un color un poquito blanquizco, amarillento, entonces quiere decir que está quemando demasiado combustible por las puras, demasiado aceite por las puras está quemando. Por lo tanto, ese auto está derrochando mucho dinero y es antieconómico tenerlo. Entonces se necesita aquí comprender que es una reacción incompleta. Y la reacción redox, bueno, lo que hemos visto en los años anteriores, hay que considerar los cambios de las valencias, ¿no? Cuando el elemento está solito, o sea molecular o sea que no sea molecular, siempre se considera cero como un grado neutro. Eso sería en caso de que exista ese tipo de elemento solitario, ¿no? Pero cuando está acompañado, o sea, forma una sustancia, entonces hay que considerar que para el oxígeno siempre vamos a considerar el -2. Para el hidrógeno podemos considerar el positivo 1 o también podemos considerar el positivo -1, ¿no? Nada más. También se utiliza los grados, ¿no? Las valencias y el balanceo que ya les expliqué. Tenemos por tanteo, tenemos algebraico, tenemos redox y tenemos por ion electrón. El más conocido es por redox que hay que utilizar. Por ejemplo, acá tenemos
de tanteo, ¿no? O sea, el tanteo, ¿qué significa? De que no vas a realizar ninguna acción, sino por visión vas a ver que la cantidad de elementos, perdón, el coeficiente de cada uno de los elementos estén en equilibrio con el otro extremo, ¿ya? O sea, tanto extremo izquierdo como extremo derecho tiene que estar en equilibrio la cantidad de atomicidad de cada elemento. Y el método redox, como ya le dije, esto lo hemos visto los años anteriores, hay que considerar las valencias, el estado de oxidación, ¿no? Las valencias, por ejemplo, el hierro acá actúa con -2, ¿no? Es lo que nos dicen, pero acá se le va a sumar 2 electrones más para que se neutralice. Pero eso usted lo van a tener en el desarrollo de los problemas, ¿no? Y por aquí tenemos ya los casos para formar el redox y el problema. Bueno, pues chicos, se nos va el tiempo, se nos va el Zoom. Nos vemos dentro de 10 minutos, ya, para iniciar el desarrollo de los problemas.